Hola, buenas tardes. Estamos en la segunda parte de la tercera quincena de la materia Fundamentos Artísticos. Hoy vamos a terminar de comentar los contenidos del bloque de teoría que comentamos la semana pasada. Lleva por título Visión, Realidad y Representación. Es este documento que tenemos abierto en pantalla. Y vamos a buscar el apartado. Aquí es exactamente donde lo dejamos el otro día. Es el apartado relativo al postimpresionismo. Bien, ya lo tengo todo preparado. Como viene siendo habitual, voy a grabar la sesión que van a tener disponible a partir de esta tarde o mañana para los que no puedan conectarse con regularidad y seguir la clase en directo. Así que vamos a compartir ese documento. Aquí lo tenemos. Bien, espero que lo puedan ver ya en pantalla. Aquí lo tenemos. Bueno, vamos a comentar este periodo histórico vibrante que va a sentar las bases del arte de vanguardia desde principios del siglo XX hasta nuestros días, y para eso me parece interesante que nos centremos en la figura de estos tres artistas que son fundamentales para entender el post-impresionismo. Es decir, hemos pasado una etapa impresionista que comentamos la semana pasada. Es un término de post-impresionismo que hace referencia a un estilo pictórico que se encuentra entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Es un término que se debe a Roger Fry con motivo de la exposición de Cézanne, Gauguin y Van Gogh que se celebra en 1910. Ojo, Picasso ya ha pintado Las señoritas de Aviñón, que son de 1907, o sea que Picasso en realidad está jugando en otra liga, aunque es verdad que se solapan muchos conceptos que trabajan, por un lado, cubistas como Braque o Picasso, y por otro lado, postimpresionistas como el mismo Cézanne, Gauguin o Van Gogh. Es una suma de estilos bastante personales, por un lado. Se plantea obviamente como una extensión del impresionismo, pero que rechaza algunas de las limitaciones de ese movimiento. Siguen empleando colores muy vivos, se aplica la pintura de una manera compacta con pinceladas muy agresivas, se trabajan temas del mundo real, pero se intenta que sean trabajos mucho más directos, inmediatos y expresivos. Si volvemos atrás, y recordamos los trabajos de Monet, por ejemplo, sus formidables paisajes plenos de luz, de sensualidad, de color, son manifestación pura de esa necesidad impresionista de plasmar momentos efímeros en donde todavía la composición
resulta muy académica, muy correcta, pero en donde los juegos de luz, la sensación de momento efímero, en el caso de Renoir, queda latente. Así que los post-impresionistas van a intentar alejarse de esas estéticas en búsqueda de otro tipo de producción. Por ejemplo, en el caso de Paul Cézanne, se interesa por la materialidad de la pintura. Representa seres vivos al tiempo que paisajes. Está interesado en la definición de volúmenes, manejar superficies o planos. Diríamos que tiene un especial interés por la geometría. No es casualidad, recordemos, Picasso ya ha sentado las bases del arte cubista, que va a encontrar en ciertos trabajos de Cézanne bastantes similitudes. Por otro lado, Paul Gauguin trabaja con superficies planas, utilizando una buena carga simbólica. Es el caso de este descendimiento que combina temas populares con temas sacros. Y por otro lado, Van Gogh, posiblemente el más mediático, utiliza un vigor de la pincelada fuera de toda discusión, en donde la emoción del artista es prioritaria. Es un tipo de interpretación muy subjetiva que anticipa en cierto sentido unos rasgos propiamente expresionistas. Ejemplos de bañistas, una interpretación, otra de Cézanne con una cada vez mayor geometrización de formas. Recurre al tema de la mujer y en el baño, un elemento obsesivo. Es un tema que trabaja desde 1870 en adelante, en donde los personajes se funden con la naturaleza que los rodea, es decir, se rompe la distinción entre figura-fondo, lo que va a ser una de las claves fundamentales de la pintura cubista. El desnudo es trabajado por Cézanne de forma totalmente novedosa. No trata mitología, no se representan figuras según ningún canon, sino que los modelos son elementos vivos, muy cercanos a esa abstracción geométrica que cada vez se funde más con el paisaje. Es lo que llamamos la técnica del passage, una transición, el uso del color, donde, por ejemplo, del verde se pasa al verde claro y de este al amarillo en una utilización de los colores del círculo cromático muy orientada a la manifestación de estados fugaces, sobre todo. En el caso de los jugadores de cartas, que componen una serie, rozando el límite del cambio de siglo, Cézanne ya utiliza un planteamiento muy geométrico a la hora de resolver estos elementos. Esas geometrías las podemos ver en la mesa, en los rostros, manos, no se persigue ningún tipo de afán realista y además se distorsiona la perspectiva, otro de los elementos de los rasgos fundamentales de la pintura cubista.
Por otro lado, hay una restricción en el uso del color, cromatismos verdes muy atenuados, naranjas, rojizos, que funcionan como complementarios dentro del círculo cromático, con unas estéticas en penumbra. Utiliza la técnica del facetado. Tenemos como referencia al jugador de la izquierda, donde las formas son insinuadas, nunca terminadas. Paisajes de Cézanne, una síntesis que combina idealismo y naturalismo en una forma de expresión cada vez más personal. Con una organización visual a partir de formas geométricas sencillas y planos de color poco contrastados, y evidentemente conexiones entre pintura de la montaña de Saint-Victoire y el caso de Picasso pintando su Horta del Ebro. Ya ha pintado la Señorita de Aviñón y ya Picasso utiliza un lenguaje geométrico total y completamente definido. Cézanne es, por tanto, la transición entre el impresionismo propio del siglo XIX y el estilo que va a determinar la pintura verdaderamente moderna del siglo XX, el cubismo. En el caso de Van Gogh, se trata de un pintor con una producción intensa, casi voluptuosa, cuya evolución es muy notable, de una pintura claramente impresionista, figurativa, hasta su transición a la pincelada energética y violenta tan característica de su obra final. Produce casi 1000 dibujos, pinturas, en apenas una etapa de 10 años, hasta que su deterioro físico impide seguir su carrera. Influenciado por la búsqueda continua de un lugar, de su lugar, influenciado por paisajes y personajes de Holanda, en su primera etapa, y posteriormente influenciado por las estéticas parisinas, mucho más urbanas, personajes con una profunda carga psicológica, todavía en etapa impresionista. En su evolución salta al post-impresionismo, lo que va a permitir indagar en sus experiencias vitales de una forma muchísimo más subjetiva, en donde cumple con la máxima del pintor post-impresionista, que tiene en la vida cotidiana
los hechos, acontecimientos, figuras, situaciones, modelos referentes del día a día, su tema principal. Como decíamos, Roger Fry se refiere a los post-impresionismos en 1910, a los cuales también, al que se vinculan también algunos autores, como el propio Georges Seurat, Georges Matisse o Pierre Bonnat. También vienen de atravesar una etapa impresionista para dejarse llevar hacia esta otra forma de representación. Se vincula el trabajo de Van Gogh con algunos rasgos expresionistas y fauvistas, las fieras, mientras que Van Gogh pinta la vida, tiene que salir, visitar, conocer, estar. Gauguin, por su parte, con el que comparte estudio, trabaja en su taller y lo hace siempre de memoria. Los rasgos expresionistas que tienen a Edvard Munch como su máximo exponente ya quedan manifiestos en la pintura de Van Gogh. También esos rasgos se ven en James Ensor, rasgos que Van Gogh potencia cuando en uno de sus múltiples traslados en Arles descubre la potencia de la luz mediterránea, de forma que se lanza un tipo de búsqueda estética mucho más poderosa. Por tanto, ese vínculo con el expresionismo queda patente. Worringer, crítico de arte, es el primero precisamente en mencionar en la primera década de 1910 esos rasgos expresionistas. El interior es un recurso pictórico que desarrollan Henri Matisse, Cézanne. Los interiores son casi un género en sí mismo. Y llegamos a Henri-Paul Gauguin, otro pintor del movimiento post-impresionista, conforma ese catálogo de pintor asociado a un estilo de vida bohemia, de poco éxito en vida, trabajos de síntesis muy acusados, con usos primarios del color, amarillos, rojos, azules, en superficies muy vibrantes. Va a ser Vollard, uno de los marchantes, quien promocionase su obra, pero tras la muerte de Gauguin. Vinculado a los Navis, es una escuela con unos rasgos pictóricos muy marcados. Tras su viaje a la Polinesia francesa, produce multitud de paisajes y desnudos muy audaces para la época, con un colorido contundente.
en oposición al tipo de pintura aún muy academicista de la segunda mitad del siglo XIX, en donde lo local, lo simbólico, lo étnico se empieza a utilizar, un recurso que todos los estilos, movimientos de vanguardia van a emplear cuando el arte africano se incorpore al repertorio de esta serie de grupos de vanguardia. Bueno, en ese ámbito de influencia, el arte precolombino, es decir, el arte desarrollado antes del descubrimiento de América, y el arte africano, en ese tránsito del siglo XIX al siglo XX, digamos que va a ser determinante para la mayor parte de los artistas. Va a abrir nuevas perspectivas, nuevas miradas que van a hacer posible interpretar de una forma mucho más libre algunos iconos. El primitivismo va a estar en comunicación con el fauvismo en cuanto al uso directo del color. Ciertas formas escultóricas van a influir decisivamente a los escultores de esa primera parte del siglo XX. 1905, cuando los fieras fauvistas incorporan la escultura africana, con descripciones tan particulares como la de Blahnik, cuando se refiere a que muy al principio del siglo XX localiza dos estatuillas de Dahomey, pintas rajeadas de ogre rojo, amarillo y blanco, otra de costa de marfil. Es la época en la que se van a descubrir las pinturas de Altamira, en Cantabria, de tal forma que los artistas de vanguardia empiezan a centrar su atención en una forma de arte primitivo que tienen referentes en colecciones casi siempre privadas, en donde Picasso va a ser uno de los precisamente alumnos aventajados. Cuando realiza sus señoritas de Aviñón, en sus elementos preparatorios utiliza esos rasgos primitivistas con tratamientos del rostro humano que evoca un tipo de representación casi de ritual, tribal, en una asociación que ha querido verse en estrecha conexión con las máscaras africanas por su proporción y el tratamiento geométrico. Máscaras de naturaleza tribal, para rituales asociadas con la curación en su mitad blanca, asociadas con la brujería y la muerte en su mitad negra. Cuando Henri Matisse
pinta sus retratos utiliza como referencia la verticalidad, que queda de manifiesto en este otro tipo de máscara, en donde ojos y arcos son trazos geométricos sencillos, en donde esa influencia nuevamente del arte primitivo africano queda de manifiesto. En cuanto a la escultura se refiere, en esta primera parte del siglo XX, Henry Moore se muestra muy interesado por el arte precolombino. Epstein colecciona tallas africanas y en sucesivas visitas al British Museum puede contemplar piezas de origen egipcio, precolombino, de las Cícladas y del resto de África. Afirma Moore, todo lo que yo necesitaba lo encontré en Picasso y en el British Museum. Figura de Chuck Moll, una figura azteca de notable influencia en su figura reclinada de final de la década de 1920. Y de aquí al siguiente paso lógico que ya se viene experimentando desde muy principios del siglo XX. Se considera la primera vanguardia, ya que rompe con el estatuto, el último establecimiento formal académico que permanece vigente aún a principios del siglo XX. Hablamos de la perspectiva. La práctica de la pintura cubista prescinde de la perspectiva tradicional, de forma que se trabaja con otra forma de perspectiva múltiple, en donde el objeto es representado desde diferentes puntos de vista, pero en un solo plano. Es una forma de representación del mundo en donde la apariencia de las cosas queda en segundo lugar, primando lo que se sabe de ellas. De ahí que una figura pueda ser representada de frente y de perfil, la nariz aparezca de perfil y el ojo de frente, etcétera, etcétera. Se elimina, por tanto, la profundidad al eliminarse la perspectiva. Se establece de tal manera una ruptura con el arte occidental. El cuadro es una ventana tradicionalmente, pero esa ventana se ve hecha añicos con la elección del cubismo de Juan Gris, George Braque o Pablo Picasso. En el 1907, Las señoritas de Aviñón, pintadas en Barcelona, rompe precisamente con la tradición del realismo, con la profundidad espacial, con la perspectiva, con el ideal del cuerpo femenino. Se introducen elementos geométricos. Como no hay perspectiva ni fondo, la relación figura-fondo se vuelve confusa. Las formas aparecen contorneadas de manera que puedan ser discernibles. Destacan tonos ocres rojizos y composiciones de impacto visual. Se ha querido ver alguna conexión entre el tratamiento manierista
del Greco. Una evolución imparable en la que Braque también desarrolla toda su fuerza geométrica, pintando cuadros con superficies superpuestas, planos angulares, formas cúbicos, en una fase de cubismo más bien analítico, entre 1909 y 1912, los elementos han quedado descompuestos hasta su reconocimiento. En el caso del frutero, a posteriori desarrolla un cubismo de naturaleza sintética tras la Primera Guerra Mundial, con figuras de gran tamaño, a partir de la segunda década del siglo XX se empiezan a emplear planos geométricos mucho mayores, con los que configuran objetos. Son objetos representados desde diferentes puntos, por delante, por detrás, por encima, por debajo, en lo que llamamos cubismo analítico. Es una forma de evolución hacia la abstracción, pero vinculado todavía a la figura, en este caso, a la figura humana. El cubismo sintético se desarrolla a mediados de la década de 1910, coincidiendo con la Primera Guerra Mundial. Braque es el más interesado por esa forma de representación sintética y como principal novedad se incorporan elementos pegados a modo de collage. Juan Gris, José Victoriano González Pérez se traslada a París justo en el año en el que Picasso acaba de pintar La Señorita de Aviñón, da un salto al cubismo con trabajos que puede exponer en el Salón de los Independientes de París y utiliza con profusión collage de cartón, papel, a partir de publicaciones impresas. Picasso, con posterioridad, a partir de la segunda veintena del siglo XX, recupera la pasión por un arte nuevamente figurativo, en una vuelta al orden que otros muchos artistas también siguieron, mientras que el propio Juan Gris siguió trabajando con estructuras cubistas, destacando el uso del color, como en el caso de Botella y Frutero, Guitarra y Pipa, en donde intuimos esas inserciones de elementos, de papeles, a modo de collage pictórico. Y bueno, hasta aquí la presentación de esta segunda parte del bloque de contenidos de la tercera quincena. Voy a recordar la tarea que tenemos pendiente para esta tercera quincena, es este cuestionario. Les quiero recordar la importancia de cumplir con los plazos de
entrega para que pueda llevar a cabo una evaluación lo más eficaz. Y hasta aquí la presentación de hoy. Espero que el tema haya sido de su interés. Gracias y hasta la próxima sesión.